ahí nos habla de las personas privadas de la libertad, y en caso de que el municipio no decida tener su propio establecimiento carcelario, o a través de la Asociación de Municipios, o a través de una cárcel municipal, dice que puede celebrar convenios intermunicipales con el INPE. Pero al celebrar esos convenios, dice que debe tener o se debe fijar unos criterios, de los cuales no va a permitir leer. Dice: municipios que hagan el pago de los siguientes servicios y remuneraciones. A. Fijación de sobresueldos a los empleados del respectivo establecimiento de reclusión. D. Dotación de los elementos y recursos necesarios para los internos incorporados a las cárceles nacionales. C. Provisión de alimentación en cuantía no menor a la asignada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para sus internos. Y C. Reparación, adaptación, mantenimiento de edificios y sus servicios si son de propiedad del departamento o municipio. Parágrafo. Las cárceles municipales podrán recibir presos nacionales en las mismas condiciones en que los centros de reclusión nacional reciben sus presos municipales. Entonces, lo que nos indica la norma es que en caso de que se celebre un convenio entre el INPE y un municipio, se debe tener en cuenta esos criterios. Esta ley 65 fue modificada a través de la ley 1704, en la cual nos habla de dónde van a salir las fuentes de financiación para los municipios. Entonces nos habla de que se iba a elaborar un documento COMPES, el cual efectivamente fue elaborado con fecha 19 de mayo, que es el 3828, pero esta ley fue derogada por la ley de disposición de presupuestos, aunque el COMPES es un documento de política económica que actualmente sigue vigente. Aquí sí es importante y quiero hacer un parámetro, porque de ustedes y de la intervención que ustedes puedan hacer, pueden mejorar realmente la situación del municipio. Si ustedes me permiten, voy a hacer un pequeño paréntesis, voy a leerles la norma y una pequeña interpretación que lo doy. Dice artículo 28, detención en unidad de reacción inmediata similar. Artículo adicionado por el artículo 21 de la ley 1709 del 2014. El nuevo texto es el siguiente: la detención en unidad de reacción inmediata URI o similar no podrá superar las 36 horas, debiéndose garantizar las condiciones mínimas de separación entre hombres y mujeres, ventilación, luz solar suficiente, separación de los menores de edad y acceso a baño. Parágrafo. Dentro de los 2 años siguientes a la vigencia de la presente ley, las entidades territoriales adecuarán las celdas a las condiciones de las que trata el presente artículo. Primero, decirle que todos como servidores públicos estamos obligados al cumplimiento de la ley, so pena de las acciones penales y disciplinarias que pueda derivarse de la no observancia del cumplimiento de la ley. Pero más que hablar de la ley y de pronto de las sanciones que se puedan derivar, es la situación de seguridad que vive el municipio. ¿Qué es lo que está pasando? Actualmente la policía está capturando, y como los 2 establecimientos de reclusión, si ustedes de pronto recuerdan las intervenciones anteriores, tienen tutela. Al no tener tutela, la norma dice que ellos solamente deberían estar 36 horas en los centros de detención transitoria, pero en la realidad eso no es cierto. Entonces, ¿qué le está pasando a la policía? Su función constitucional lo determina la misma Constitución, dice que es para velar por la seguridad de los ciudadanos, pero actualmente algunos policías se están convirtiendo en custodios porque se exceden los términos de esas 36 horas, porque actualmente los establecimientos que están en la ciudad de Armenia no tienen la cobertura para poderlo recibir. Adicional a eso, el municipio no tiene su cárcel municipal para atender los sindicados. Por eso era tan importante las estadísticas que le daba el señor mayor en relación a los sindicados que se han recibido sin que exista una obligación legal. Realmente pues no voy a seguir, porque esto es un tema netamente jurídico, mi intención no es abrirlo, sino de pronto darles a entender de que efectivamente los municipios tienen una obligación legal para atender esa población sindical. Adicional a los documentos que les acabé de hacer mención, existen otras normas legales como la Procuraduría General de la Nación en una directiva permanente que es la 003 del 2 de septiembre del 2014, donde insta a los municipios a que o bien tengan sus cárceles municipales o realicen convenios con el INPE.
este es el documento COMPES, tampoco me voy a centrar mucho en él, pero sí es importante porque por ser un documento de política económica, dicen de dónde pueden los municipios financiar esos recursos, o bien para tener su propia cárcel o para generar convenios interinstitucionales. Aquí nos habla que dentro de las fuentes de financiación y la ejecución territorial hay un componente que se llama formulario único territorial, y en ese formulario único territorial dice que se encuentra un componente denominado centros de reclusión, y en ese de centros de reclusión incorpora varios elementos que se deben tener en cuenta, que son nuevos, que son muy parecidos a los que le había mencionado en la ley 65. ¿De qué habla? ¿Cómo pueden financiarse? Ustedes dicen que pueden crearse, suprimirse o unirse varios municipios para crear una cárcel municipal, departamental. ¿Cuál es la solución que plantea el COMPES? Que una vez con esos recursos, los municipios puedan contratar con las famosas APP, que son asociaciones públicas privadas. Y ahí nos habla de las diferentes formas en que podrían obtenerse esos recursos. En caso de que el municipio tenga a bien generar un convenio con el INPE como institución, es importante hacer que dentro de la misma norma se habla del tema del sobresueldo, en el cual hay un total actual de nuestros empleados de este establecimiento de reclusión de 110 y en la reclusión de mujeres de 47 funcionarios. Hay unas necesidades a suplir. Estas necesidades están atadas a lo que habíamos visto en la ley 65. Entonces, otro de los componentes nos dice dotación de elementos y recursos necesarios para los internos, de los cuales adquieren cobijas, sábanas, material de trabajo y herramientas para talleres, kit de aseo, colchonetas, ayudas educativas, convenios educativos en educación secundaria, tecnológica y profesional. Otro componente es siguiente, pero pues, lamentablemente por cuestiones ajenas al establecimiento y administrativas pues no se pudieron dar, pero la voluntad de la señora alcalde que salió fue totalmente grande e inmensa, y pues son cosas que yo quería agradecer. La problemática de la cárcel San Bernardo es muy viejita, más o menos viene desde la fractura del terremoto. Como lo decía ahorita los señores directivos, aquí en Armenia había una cárcel antes del terremoto que albergaba más cupo, era más grande, y pues se logró sacar adelante por el Consejo de Armenia en sus años de que se hiciera la construcción en la que actual tenemos. Cárcel pues que es más bien reducida, como ustedes conocen la problemática, es más bien pequeña, ¿sí? Y que quisiéramos de que el honorable Consejo en Pleno nos ayudara para la ampliación de la misma. Entendemos que la problemática de la ciudad de Armenia es bastante grave, porque ustedes pueden notar de que las URIs y los calabozos están totalmente hacinados. Hace poco hubo un motín aquí en la casa una URI de acá de Armenia, donde los internos protestaban por diversas cosas, que se les quitaban la visita y bueno, y otros argumentos. Esto se ha convertido en una problemática grande para la administración, puesto como lo afirmaba el señor subdirector, la razón de ellos no es convertirse en custodia y vigilancia de internos, sino el bienestar de la comunidad, como es la policía. Hemos tratado de hacerle ver esto a las entidades gubernamentales y administrativas de alcaldías, no solo de Armenia, sino también de Quimbaya, Montenegro y municipios aledaños, de que carecemos de cupo, puesto que en este momento pues, ustedes pueden ver que estamos pasados del cupo. Tenemos toda la intención de recibir los otros internos de otras partes, pero pues, hay unas tutelas que no nos dejan, que nos impiden, y pues ustedes pueden notar muy seriamente de que ya se nos sale pues de las manos el no poder recibirlos. Tenemos muchas fallas en el sistema penitenciario, no solo en Armenia, sino a nivel nacional. Por ejemplo, aquí en la cárcel de Armenia, como ustedes ahorita veían allí en la presentación del señor director, vemos que en los operativos de control nosotros incautamos celulares, marihuana, elementos, sí, armas, todo eso. ¿Qué pasa? El
Cuerpo de Custodia de Vigilancia, día a día, tratamos de profesionalizarnos más y más. ¿Sí? La delincuencia siempre va un paso adelante de nosotros, pero tratamos de seguirle la pista y tratamos de contrarrestar todas las cosas. Pero hay el pero. ¿Cuál es el pero? Que carecemos de muchas cosas, carecemos de elementos de control. Por ejemplo, no tenemos un arco detector de metales idóneo, no tenemos un escáner que deberíamos tenerlo, no tenemos todavía bloqueadores de señal de celulares, carecemos de muchas cosas, ¿sí? Que le hemos hecho llamado al INPEC nacional y por medio del director general y por los PEC, pues a veces nos dicen, o casi siempre nos dicen que no hay dinero, que no hay plata, que próximamente, que está presupuestado, y así nos vamos yendo. Dentro de toda la problemática que nosotros como Cuerpo de Custodia de Vigilancia, nosotros carecemos de muchas cosas, carecemos de vehículos, ¿sí? Carecemos de elementos de gases, carecemos de armas, carecemos de muchas cosas, más que todo, y lo más importante para nosotros son los vehículos. Tenemos muy pocos vehículos y ustedes ahorita podían ver de que las revisiones en un año son casi 1000. El rubro que nos mandan para combustible es muy mínimo, ¿sí? El año pasado inclusive teníamos que trasladar un gran personal de internos para otros establecimientos con el fin de aquí abrir cupo para recibir internos de otras partes. Y pues lamentablemente estábamos varados por combustible, haciendo gestión con las alcaldías, haciendo gestión con el mismo INPEC, todo eso, pero ya como es cierre de año, es difícil. Se logró sacar todo ese personal y abrir más cupos acá a la cárcel, pero entonces la situación de nosotros es bastante difícil. La ley 65, modificada por la 1709, habla de su finalidad de detención preventiva, que es lo que explicaba ahorita el señor subdirector, que se refiere a los indicados. Dice que el decreto 2636 del 2004 del nuevo texto es el siguiente: la detención preventiva tiene por objeto asegurar la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas, y la efectividad de la pena impuesta. El artículo 17, que habla de las cárceles departamentales y municipales, habla de que en las alcaldías podemos celebrar convenios interadministrativos, puesto que la ciudad de Armenia no tiene otra cárcel diferente a esta y la reclusión de mujeres. Podemos celebrar convenios interadministrativos con la alcaldía para apoyo de todo lo que necesitamos. No vamos a decir pues que nos van a dejar pues, de todo, ojalá se pudiera, pero sí el apoyo grande, inmenso que necesitamos de parte de ustedes, del honorable consejo, y también del señor alcalde. ¿Qué necesitamos y cuál es la propuesta que yo quiero pedir así para ser concreto? Nosotros necesitamos como funcionarios el pago de sobresueldo, ¿sí? Necesitamos el pago de sobresueldo. En Armenia se pagaba sobresueldo hasta el año 98. En el año 98 se recibía un sobresueldo acá más o menos de 100.000 pesos mensuales por funcionario. También nos apoyaban con guardianes municipales. No sé si de pronto alguno de ustedes en ese tiempo lo recuerda. Acá apoyaban guardianes municipales contratados por la administración y aquí laboraban. Guardianes municipales, por ejemplo, como en la cárcel de Pereira. En la cárcel de Pereira hay guardianes municipales, o sea, para apoyo del mismo establecimiento. Porque la verdad, pues, el personal que hay aquí de guardia es más bien algo insuficiente, como el que también hay en la reclusión de mujeres. Dentro de ese sobresueldo, pues, al celebrar un convenio interadministrativo que está dentro del marco legal de la 1709 del documento COMPES, también podemos, de que entre ese acuerdo legal, lo que se llama la carta de intención por parte del alcalde, él puede comprometer un dinero donde se le pague sobresueldo primero a los funcionarios, que es el artículo 18, artículo 18, sí señores. Los municipios podrán convenir la creación, organización, administración y sostenimiento conjunto de establecimientos de reclusión, artículo 19. Recibo de presos departamentales o municipales. Los departamentos o municipios que carezcan de sus respectivas cárceles podrán contratar con el Instituto Nacional de Penitenciario
el recibo de sus presos mediante el acuerdo que se consagra en las cláusulas contractuales, conveniendo el reconocimiento que los departamentos o municipios hagan el pago de los siguientes servicios y remuneraciones. A. Fijación de sobresueldos a los empleados del respectivo establecimiento de reclusión. B. Dotación de elementos y recursos necesarios para los internos incorporados a las cárceles nacionales. C. El tema C habla acá de la alimentación, pero que la alimentación es privada ya en los establecimientos penitenciarios. Eso ya es totalmente privado, ese punto pues no se toca. Y el D habla de reparación, adaptación y mantenimiento de los edificios y de sus servicios, si son propiedad del departamento o municipios, es decir, pues, los arreglos locativos, construcción de nuevas áreas y todo eso. Yo quisiera también hacerle una petición al honorable consejo, la posibilidad de nuevos vehículos, tanto para la reclusión como para la cárcel de Armenia. Carecemos de vehículos por la RM y carecemos de un vehículo y 2 motos acá en el establecimiento. Yo agradezco inmensamente de que ustedes se hayan tomado la molestia de venir hasta acá. De verdad que nosotros, de todo el todo el personal uniformado y administrativo del IMPEC, es primera vez en el IMPEC, en una cárcel que se hace esto. Primera vez. Esto ni siquiera es aquí en Armenia. O sea, primera vez que se desplaza el Consejo en pleno a una cárcel a escucharnos, a recibir nuestras peticiones y a conocer la problemática no solo de funcionarios, sino también de la población reclusa. ¿Sí? Eso es totalmente de exaltar, de agradecer, porque esto no se ve pues todos los días y no se ve en otras partes del país. Agradecerles inmensamente por venir a escuchar y pues que tomen en cuenta pues, las peticiones que parte de ese representante sindical le hacen para que pues obviamente trabajamos por la comunidad, por lo social y que esto funcione mejor. Muchas gracias. Termina la intervención del representante de uno de los sindicatos. Tiene uso de la palabra la doctora Piedad Correa. Muy buenos días a los honorables concejales. Felicitarlos, de verdad que, como dice nuestro antecesor, es primera vez que veo que el Consejo se traslade a escuchar una problemática que yo siempre he denominado ese patito feo, que nadie le gusta escuchar. Así de sencillo. Yo pienso que las intervenciones que hemos escuchado han sido un poquito tenues para la calidad de la problemática que tenemos en el departamento del Quindío, y que obviamente Armenia es el centro principal de la problemática. Hemos sido incansables, nuestra entidad, en visibilizar la problemática carcelaria por la que estamos atravesando, y nadie le para bolas a la situación. Perdónenme que les lo diga, es una intervención muy tenue que hemos logrado a través de muchas solicitudes de gobernación y alcaldía, pero que de fondo no hemos tocado el tema carcelario del departamento de Quindío, siendo una obligación además. Quiero contarles, donde estamos sentados en este momento, que es la cárcel San Bernardo de Armenia, para que conozcan un poco la historia. Esta cárcel colapsó con el terremoto. Teníamos cupo de 850 internos hace 15 años, que colapsó la cárcel. Y en este momento tenemos un cupo de 360, así de claro. Que hemos llevado unos acuerdos y tenemos 460 y hoy tenemos 490 y no lo podemos decir porque nos los tienen que sacar. Eso no se justifica. 15 años después, donde la población se ha cuadriplicado en el municipio de Armenia. Esos 3 pabellones que ustedes van a recorrer ahora ya, y que yo ya acabo de salir con el director antes de ustedes llegar,
existen por una tutela de la Defensoría del Pueblo. Eso no fue una cuestión del INPE que voluntariamente quiso construir la cárcel San Bernardo de Armenia. Fue por una tutela nuestra. Y nos construyeron los 3 pabellones que hay allá. Ustedes se acuerdan que nuestros presos nos los llevaron para la estación del ferrocarril. Allá los tenían y eran colgados allá en esas cosas del ferrocarril. A raíz de eso, hicimos la tutela institucional, que la perdí en primera instancia, pero la peleé y logré que la Corte Suprema de Justicia nos obligara a través de una tutela, una inversión para Armenia, y construyeron los 3 pabellones. Ustedes los van a ver pequeños, o parecen unas estaciones de policía. Aquí donde estamos, que es la parte de la reclusión de la guardia, existe por una acción de cumplimiento popular de la Defensoría del Pueblo. Por eso quiero decirles y recordarles la historia, porque es que esto es una colcha de retraso, donde no se le ha parado bola de la situación carcelaria. Aquí tuvimos que meterle una acción popular y vino nuestro defensor Volmar Pérez Ortiz a inaugurar esto aquí, debido a que fue un éxito de nuestra entidad que logró que ese edificio, que en la época costó alrededor de 600 millones de pesos, se construyera, porque los sitios de los guardias quedó en un estado tan vulnerable que iba a colapsar porque no lo intervenían. Y lo logramos con conceptos de atención y prevención de desastres, y lo logramos con la acción popular. El área de sanidad es otra acción popular de la Defensoría del Pueblo que logramos, no la construyeron. Y tenemos una parte de sanidad muy digna, yo siempre la he rescatado, parece un minocentro médico de primer nivel que nos atiende los internos. Pero ¿por qué les quiero hacer esta historia? Porque tenemos una crisis carcelaria en este momento debido a la gran criminalidad que tiene Quindío y que lo tiene Armenia. No tapemos el sol con las manos. Ustedes saben que yo he sido muy vehemente en alegar la problemática de bajín que tenemos en el Quindío. Así nos digan que no hay. La Defensoría tiene un estudio de informe de riesgo y alertas tempranas, honorables concejales, que cubrió Armenia, Montenegro, Quimbaya, La Tebaida, Caracá y Circás, por el alto índice de homicidios, desplazamientos forzados, amenazas, extorsiones, y que lamentablemente perdimos el año en el 2015. Ustedes lo han escuchado, terminamos con más del 50% adicional de homicidios en el departamento. Acabamos de sacar el informe de riesgo de Chijao y de Génova, porque la problemática urbana del microtráfico se está trasladando a los municipios cordilleranos. Entonces, aterrizando el tema de las cárceles, y yo diría, invito a los honorables concejales, qué bueno que han venido aquí y que se empapen de la situación, pero que no se quede en reunión, que no se quede en sesión. Perdónenme que se lo diga. Esto es para crear unas comisiones, esto es para hacerle seguimiento y obtener resultados y ponernos unas metas. Esa es la solicitud respetuosa que le quiero hacer a usted. Sabemos que tenemos toda la voluntad de nuestro señor alcalde. Yo ya personalmente se lo transmití en una reunión la semana pasada que tuve con él, y en el Consejo de Seguridad de Armenia que él realizó. El pedimento de la Defensoría del Pueblo fue: ojo con la problemática carcelaria que tenemos. Inclusive yo les dije, mire, es que no es solamente una cuestión de derechos humanos, es una cuestión también de orden público. Esta cárcel hubo que cerrarla por una tutela nuestra. Ustedes han escuchado tutelas y de pronto ellos no hicieron mucho análisis de tutelas de quién. Son tutelas nuestras. ¿Por qué la tuvimos que cerrar? Porque llegó un momento en que San Bernardo tuvo 900 internos de una capacidad de 280, donde tuve quejas concretas de incendios, muertos, internos muertos, señores concejales. Y eso nadie le paró bolas. Nadie.
Y seguían capturando y metiendo aquí. Yo siempre dije, y ustedes no se alcanzan a imaginar el reproche de muchas autoridades por haber hecho cerrar la casa. Y dije, es que esto no es una cochera de marranos. Perdónenme que se los diga, esto no es una cochera de marranos, aquí no es para traer y traer gente que no importa que duerman. Dormían colgados en hamacas, celdas de capacidad para 4 personas, llegué a tener 15 en una celda de este tamaño que ustedes la van a ver. Yo creo que esto es muy grande. 15 personas durmiendo acá. Un hacinamiento total. Uno entraba a los patios y era ese ambiente pesado que uno dice cómo la gente vive. Había enfermos con enfermedades pulmonares, bronquiales, lo que ustedes no se alcancen a imaginar. Entonces metimos la tutela. ¿Y qué pasó? El honorable tribunal del Quindío dijo, se cierra la cárcel San Bernardo de Armenia. Sin embargo, yo la apelé. ¿Por qué? Porque yo pretendía que me construyeran cárcel en Armenia a través de esa tutela. Señores concejales, que tuvimos una suerte que la Corte ordenó construir en la cárcel en Armenia. Estoy hablando de hace 3 años. La Corte Suprema de Justicia. Otra, ampliar los cupos de San Bernardo. Así quedó la tutela. Y se lo ordenó al IMPEC, que posteriormente crearon la USPEC. Porque ya no construye el IMPEC, construye la USPEC. ¿Qué pasó? La tutela no se cumplió. Nos seguían metiendo presos y metapresos y metapresos, hasta que tuvimos que llegar y poner el incidente de desacato. El tribunal lo falló, inclusive lo falló dando la orden de cerrar esta cárcel y que se ampliaran los cupos que la cárcel requería. Lamentablemente, como existe el esguince para cambiar la ley, ustedes saben que en esos ojos todos hacemos maromas. Lo que hicieron en San Bernardo fue que nos crearon 100 cupos más, la USPEC, pero no lo hizo en qué áreas, de biblioteca y sitios, y nos hicieron unos camarotes impresionantes, pero ellos dieron por cumplida la tutela. Listo. Ese no es el problema, listo, se logró, al menos tenemos 360 con la tutela nuestra. ¿Qué ha pasado? Como la cárcel no puede recibir más del tope que puede soportar, y eso no ha sido solamente la tutela de la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional dio la orden nacional por la crisis carcelaria que tiene el país. Es que no somos de Armenia ni del Quindío, esto es nacional. Entonces se nos trasladó el hacinamiento a las estaciones de policía, inicialmente URI, que queda en el Palacio de Justicia, para los que no la conozcan. Ahí hay unos sitios, habitáculos muy pequeños. La estación Santander, que ustedes la deben conocer, de Armenia, que estaba para caerse en el momento en que tuvimos la problemática, y la estación de la Siquín, que está en el Comando Departamental de Policía. Esos sitios por ley son sitios de reclusión transitoria y habla que son máximo 36 horas mientras se le define la situación jurídica del interno, se le legaliza la captura y dice un juez queda a cargo del IMPEC y va a cumplir su detención preventiva. Preventiva. No ha sido condenado, es preventivo mientras se desarrolla toda la investigación. Eso se vuelve casi de 1 año y medio para que resuelvan con el sistema penal acusatorio, con todas las reformas que ha tenido, para que se nos diga cómo va a quedar esa persona, si es condenado o absuelto. Esa carga, ¿quién la debe soportar, señores concejales? Salió la ley 1709, yo no quiero que ustedes la tengan muy clara, del 2014, que dice esas personas afectadas con medida de aseguramiento está a cargo de los entes territoriales. Pues eso fue una lucha el año pasado. Tuve conocimiento que la señora gobernadora del Quindío convocó en esas reuniones que hacían de gobernadores nacionales
para que esa obligatoriedad no se la dieran a los entes territoriales, y se lo hablaron al presidente. Porque, ¿qué decían? ¿Con qué plata? Díganos la plata. ¿Y qué dijo el presidente en esa época y el ministro de Justicia? Vamos a sacar un documento COMPES, que es el que va a decir cómo se van a jalonar los recursos, y nosotros felices con el documento COMPES. Por fin vamos a tener cárceles y vamos a echarle mano al documento COMPES. Ese documento COMPES, que han señalado que es el 3828 del año pasado, finalmente salió. Y que no adivinan cómo salió. La obligatoriedad es de los entes territoriales, alcaldes y gobernadores, gústeles o no les guste. Yo siempre he dicho que es la descentralización de funciones, ¿no? Pero sin recursos. Está igual de las víctimas del conflicto armado. Venga, atiendan municipios, pero si las plata, mira a ver dónde las saca. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Dijo, hagan alianzas público-privadas, las famosas APP, presenten proyectos y empiezan a mirar, a moverse cómo van a construir las cárceles. Eso fue lo que yo le manifesté al señor alcalde en el consejo de seguridad, porque es que esto alguien lo tiene que abandonar, alguien, porque eso tiene que meter una persona, un doliente, y que no nos dejen solos en la lucha por lo que está pasando en el departamento de Quindío. Ustedes vieron, ayer hubo un amotinamiento antier en la Siquina. ¿Por qué? Porque se le dio, tengo que decirlo, al comandante de policía a quitar las visitas en estaciones de policía. Y eso produjo el amotinamiento. Yo estoy en contra de eso. Y ya vamos a ejercer unas acciones constitucionales. Y la gente fue golpeada en su totalidad. 28 personas que se amotinaron, porque es que para un interno es bendita su visita familiar. Y por ley, y por bloque de constitucionalidad e internacional, los derechos humanos se restringen, mas no se pierden. Y no es culpa de esa gente que está en las estaciones de policía que el IPEC no los haya podido recibir. Entonces no los podemos incomunicar. No estoy dando fe ni estoy de acuerdo con la vía de derecho. Ayer hicimos presencia a las 7 de la mañana, después de que el día anterior acompañamos a los internos hasta las 12 de la noche, y me pude entrevistar con ellos y decirles: 0 vías de hecho, le dije a los internos, porque esto es una problemática. Como el coronel tampoco tiene por qué estar atendiendo las estaciones de policía. Yo entiendo el desespero que tiene el coronel, por eso soy respetuosa. Él está sacando la mitad de sus policías cuidando estaciones de policía, y le estamos exigiendo seguridad donde tenemos un asesinato diario, más 1.5. Entonces él está dedicado a cuidar presos en las estaciones de policía sin ser su obligación. Pero dígame, ¿qué hacemos? Colocamos una tutela de estaciones de policía. Me acuerdo que el director nacional del IMPEC de la época fue y visitó al defensor del pueblo y le dijo: defensor, la defensora del Quindío es contradictoria. Y el defensor le dijo: ¿por qué? Y el defensor él le dijo: porque ella tutela y me hace cerrar San Bernardo y me tutela estaciones de policía y me obliga a decidir. Y el defensor le dijo: ¿y? Son los derechos humanos. Esa es la obligación de ella. Porque es que el problema no es de la Defensoría del Pueblo, el problema lo tiene el IMPEC y el gobierno nacional, que ha hecho caso omiso a la problemática que tiene el país, y que el defensor ha dicho: eso necesita un estado excepcional para manejar la situación carcelaria. ¿Se acuerdan que nos lo prometieron hace 2 años y que iba a salir un estado de excepción? Pues nos quedamos esperando y nunca salió. Entonces, yo cumplo con las situaciones constitucionales. Tenemos una juez, para que ustedes sepan, que es la doctora Ruth Silvana, que era juez de ejecución de penas de Armenia, que falló la tutela y ordenó que todas esas personas privadas de la libertad de las estaciones de policía las tienen que recibir en el IMPEC. ¿Dónde? Es un problema nuevo. Y esta está cerrada. Eso es un problema de IMPEC. Pues quiero contarle, honorables concejales, que ya hemos metido 4 incidentes de desacato de esa tutela, porque cada que lo metemos inmediatamente nos desocupan las estaciones de policía. El último fue en diciembre del año pasado, concretamente 22 de diciembre, y me dejaron las estaciones de policía solitas. Pero en 15 días
se llenan. ¿Sí? Álvaro, ¿para dónde los trasladan? Buena pregunta. ¿Los trasladan para otros establecimientos carcelarios del eje cafetero o se los llevan para órbita? Los condenados. Se llevan los condenados. Y al mayor le hacen traslados y él recibe. Entonces, esa es la forma como he venido manejando en el Quindío la situación. Por eso yo siempre le dije al coronel, y se lo manifesté ayer por escrito, es una problemática nacional, no me restrinjan los derechos de los internos, a pesar de que sé que no es su obligación, pero aquí todos tenemos que poner. Mientras el INPEC me abre espacios y me recibe los que tienen este momento. Pero ¿cuál es el pedimento concreto, mire, señores concejales? La ley es clara, y por eso ha hablado la ley, y es cierto lo de los sobresueldos. La ley dice lo de la ayuda de aseo, la ley dice gastos de funcionamiento del INPEC. Mire, ustedes no se cansen de imaginar el año pasado el subdirector, el director, Tatiana llamándome, llámenme al secretario de gobierno por favor y que nos ayude, que nos dé una cita, que no tenemos gasolina. No hay gasolina y el INPEC nacional colapsado, no tiene gasolina. Y ellos con las remisiones aquí pendientes. Y yo recibiendo las quejas de los jueces porque no se llevan los internos a las audiencias judiciales, porque no tienen el SOAT vigente y porque no tienen gasolina, o el furgón está dañado, como él lo dijo, que duró un poco de tiempo el crucecito dañado, que a mí me tocó llamar por teléfono a Héctor Marín y decirle: Héctor, por favor, usted tiene mucha forma donde llevar a un taller ese furgón y ayúdenos. Como también lo llamé a él y llamé al secretario de gobierno del departamento: hombre, denos gasolina, porque es que esto es seguridad. Esto es seguridad. ¿Qué hacemos si los presos no se llevan a las audiencias? Pues les cuento. El Consejo Seccional de la Judicatura convocó múltiples reuniones, porque los jueces eran esperando sentados en la audiencia y no llegaba el preso. Y no se puede hacer la audiencia. Y esto se volvió un círculo vicioso del año pasado, todas las entidades reventadas y nosotros solos trabajando sin una solución. Entonces, yo diría que son dos cosas concretas para pedirle a los concejales. Miren, hay que ampliar el cupo carcelario de Armenia, que es la competencia, porque yo tengo también la de la penitenciaría, que aquí se tocó, y eso se lo pienso plantear al gobernador. Inclusive hoy tengo cita con el gobernador a las 6 de la tarde. Las dos personas son unos grandes humanistas, y yo sé que van a entender la problemática y podamos sacar el proyecto adelante. Penitenciaría se puede ampliar, es que el problema no es solo Armenia. Ustedes no les he tocado que vaya a Montenegro, horrible, los alcaldes no saben qué hacer con los presos, pero tampoco dicen vamos a sacar unas partidas. Entonces, ¿qué es lo que yo pido? Miren, ustedes tienen una obligación muy grande ahora para analizar los presupuestos y el plan de desarrollo. Ahí tiene que estar metido Álvaro, así como tú lo dices, ahí tiene que estar metido, se lo dije al señor alcalde tiene que estar en el plan de desarrollo. Cárceles, tiene que estar, es una población vulnerable, ahí tiene que estar. Y es voluntad, él nos dijo que tiene toda la voluntad. Pero son dos cosas. Una es para el mantenimiento y ayuda y apoyo para todo lo que hemos hablado, gasolina y todo lo que se tenga que hacer. Y otra es la parte de infraestructura. Mire, aquí en San Bernardo se puede ampliar un gran pabellón. Mínimo unas 200 personas que quepan solo para manejar medidas de aseguramiento de Armenia, restringir. Y ahí es donde viene el convenio de que hablamos, el doctor, el delegado del sindicato, porque esa gente hay que mantenerla. Si no lo quiere hacer con el INPEC, tiene que crear su cárcel, construir su cárcel. Mi pregunta, ¿dónde la van a construir? Yo pienso que el camino más expedito es ampliar aquí y decirle: les pongo el sobresueldo o les nombro personal de guardia y custodia para que me guarden esa gente que tengo allá. Y hay que construir. Mire, yo no creo que se valga mucha plata construir un pabellón. Qué pena, eso no vale mucha plata. Y la plata está, ahí es que buscarla y hacer el proyecto. Aquí nos quedamos pidiendo eso 2 años. Ni 2 años más o menos pidiendo que por favor, miren, la señora alcaldesa de Armenia, con toda la voluntad de ella, porque ella entendió la problemática,
le dijimos, hay un lote también, para que ustedes sepan, concejales, y eso se puede manejar con bienes del municipio, que es el lote que está al frente de la reclusión o está detrás de la reclusión. Hay dos lotes. Y esos lotes siempre se habló al IMPEC. Se pueden dar en comodato o buscar la figura jurídica al IMPEC para que se amplíe también la Villa Cristina, que no le ha tocado. La reclusión de mujeres tiene tutela nuestra también, porque está asignada. Entonces es que la criminalidad no es solo masculina, es femenina también. Entonces ella tiene un cupo que puede soportar hasta 220 y eso lo logramos porque la gobernación del departamento el año pasado le habilitó las celdas de mujeres y las baterías sanitarias. Los puso baterías sanitarias para mujeres. Entonces, ¿qué es lo que reclamamos? Mire, hay que ampliar pabellón en mujeres y en hombres. Eso sería la inversión dando el lote. No son inversiones muy grandes, es hacer el proyecto, eso lo puede hacer el área de infraestructura con la misma infraestructura que tiene el IMPEC. Es como crear esa comisión y que nos lo aterricen. Ellos ya tienen muchos estudios, ellos ya tienen inclusive proyectos montados. Y tienen ese lote para mujeres y tienen aquí al interior de la cárcel San Bernardo el sitio habilitado y con eso estamos cumpliendo la ley, la 1709. ¿Ya me hago entender? Ya salió eso, ya llegó el documento COMPES, cojamos el documento COMPES y ahora si hay una alianza público-privada ahí que entre, no es sino sentarse, crearle un doliente y conjuntamente con el alcalde y con el gobernador para lo departamental, pues mirar, bueno, aquí vamos a tener esta situación, pero es solo para Armenia, no es para que nos traigan presos de otros lados. Y es administrado por el IMPEC a través de convenios realizados por el municipio. Esos son los convenios que yo le he dado tanta vuelta. Ahí está el convenio, inclusive el convenio se ha hecho. No es sino cortar y pegar, y que el municipio lo adopte, y estamos ayudando y contribuyendo al hacinamiento de las estaciones de policía. Al menos que nos podamos mover con otros jefes, honorables concejales, eso es lo que yo les pido. Y que quede el rubro de mantenimiento, de gasolina, que ello no sea por mendicidad. Miren, no tenemos con qué trasladar los presos, no, que esté el rubro de transporte, el rubro de aseo, de todo lo que habla ahí la ley, y con eso estamos cumpliendo la ley. Entonces eso tiene que estar en el plan de desarrollo y en el presupuesto que se mete, y no un presupuesto general, porque a mí me decían anteriormente, lo que pasa es que ahí está inmerso. No, porque ustedes saben que cuando se deja un presupuesto para varias cosas, resultan atendidas todas con lo mínimo o excepcionalmente 2 y 3 y las demás las excluyen. Eso no es así. Entonces lo que yo pido respetuosamente es que vaya discriminado cuánto se le va a hacer al IMPEC del presupuesto, tomando en cuenta que esto genera seguridad. Entonces yo les agradezco, concejales, de verdad que me perdona que me haya extendido un poquito. Decirles, se cree una comisión, analicemos la 1709, cómo son los convenios, una comisión juiciosa, que tenga abogado, que tenga esa parte y que se involucre el IMPEC, y no es sino trabajar el proyecto, no es sino trabajar. Y les juro que si hay la voluntad política, eso lo hacemos. Eso es todo. Imagínense que la penitenciaría tiene hasta el lote inmenso, porque usted sabe que eso tiene una finca productiva, donde podemos hacer un pabellón para 500 personas. Estamos aspirando a ser uno de 500 personas, que es lo que le empezamos a decir hoy al gobernador. 500 personas. Y con eso se da por cumplido y seríamos un ejemplo nacional, de que efectivamente aquí tenemos unos dolientes y que tengamos el pabellón. Pabellón para hombres, pabellón para mujeres, manejado por el IMPEC, previo convenio, municipio de Armenia, IMPEC, eso es todo. Yo les agradezco inmensamente la atención. Sí. ¿Cuál es la capacidad del pabellón para mujeres? Me hablan de 200 para hombres. Concejal Luis Guillermo, perdón, usted sabe la dinámica, concejal Luis Guillermo, y ahorita pido la palabra y la doctora tomará atenta nota y dará respuesta al doctor. Muchas gracias, doctora Piedad Correa. Tiene uso la palabra
El doctor Carlos Alberto Medina Medina, personero de nuestro municipio. Bueno, gracias, señores concejales, a todos. Buenos días, sencillo. Breve, porque ya la doctora Piedad yo lo que sí es que quería decirles, concejales, es su obligación. Desde que entré al periodo pensionero, se habla del problema del domingo. Esto no tiene solución. Aquí en este salón han estado varios ministros y viceministros. ¿Sí? El último recuerdo nos dijo que sí, que en las cárceles necesitábamos para Armenia 40 hectáreas. ¿Y dónde están? El caso del COMPES y el 1709, porque fue que analizar. Es el camino a la privatización del sistema nacional. Una APP es porque ya esa es la tendencia y eso es lo que van a hacer. De modo que habría que aplazar un poquito porque los que van a llegar es como las concesiones del aeropuerto, van a una APP, haga 5, maneje 10K, eso es lo que van a hacer. Entonces el municipio ahorita le mete la mano en RIC y pronto perdimos ahí. Entonces, en el caso, lo que sí debe quedar en el plan de desarrollo, y ya lo dijeron acá, del municipio de Armenia, es con qué recursos se van a proteger los derechos de la población carcelaria. ¿Con qué recursos se van a proteger los derechos humanos de esa población? Miren, mujeres, ¿cuántas baterías sanitarias? 6. 6 para 200 y pico. Se tienen que levantar esas mujeres a las 3 de la mañana para poderse bañar.